como el área mercantil, pero pues puede que todavía en el transcurso cambie eso. Y pues saliendo de la carrera, mi idea es como trabajar en aduana o empezar como, ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, pero trabajas en puertos. Ok, perfecto. Y ya. Muchas gracias, Wendy. Laura. Buenos días, profesor. Mi nombre es Laura Guadalupe y me gusta más que me digan Laura. Y yo lo que espero de la carrera, y bueno, de la otra mitad de la carrera, pues ahora sí que de absorber todo el conocimiento posible para poder encontrar un buen empleo. Y ahora sí que la rama en la que más me voy es a comercio. Me llama mucho la atención esa rama y pues ahora sí que quiero sacar el provecho de esta materia para poder ampliar mis conocimientos. Perfecto, Laura. Muchísimas gracias. Nancy. Hola, buenos días. Yo me llamo Nancy Nayeli, pero me gusta más que me digan Nayeli. Y pues a mí me gusta la carrera, lo que son las leyes y el comercio. Muchas gracias, Nayeli. Ana o Quetzali, no sé. Buenos días, profesor. Como guste, está bien, no tengo ningún problema. Ok. Bueno, pues a mí de la carrera me gusta mucho el comercio. Creo que es lo que más me gusta y también me gusta lo de lo demás, pero me identifico más con el comercio. Creo que sería todo. Gracias, Ana. Alexa. Hola, buenos días. Me llamo Alexa Guadalupe, pero me gusta más que me digan Alexa. Creo que me identifico más con derecho y con comercio. Una de esas dos me veo ejerciendo. Perfecto, muchas gracias, Alexa. Giselle. Me llamo Giselle Alejandra, pero me gusta más que me digan Giselle. Y mis expectativas es seguir aprendiendo de cómo funciona el mundo y la relación de los países. También me identifico mucho con comercio. Perfecto, Giselle, muchas gracias. Ivette. Buenos días, profe. Mi nombre es Ivette Yael. Igual no tengo problema, cualquiera de los dos nombres me agrada. Y respecto a mis expectativas en la materia, como es una carrera multidisciplinaria, igual me estoy inclinando más hacia el comercio, pero no sé, tal vez pueda cambiar mi idea más adelante. Ok, muchas gracias, Ivette. María Eugenia. Hola, buenos días, maestro. Me llamo María Eugenia. Me gusta más que me digan Mari o Maru. Pues espero en lo que resta de la carrera poder seguirme llenando de herramientas y tener un mayor conocimiento. La área que me gustaría tomar sería migración o aduana. Me llama mucho la atención, entonces espero después de la carrera poder conseguir un buen empleo en base a esa área. Perfecto, gracias, Maru. Y por último, Itzel. Hola, buenos días. Me llamo Itzel Joquebet. Me gusta más que me digan Joquebet. Me gusta mucho de la carrera del área del comercio. También la parte de las aduanas, de poder trabajar en una de ellas y especializarme en lo que es importación y exportación. Perfecto, Joquebet, muchas gracias. Pues bueno, creo que ya fueron todos. Me presento yo, ¿verdad? Soy Alberto Quiroz Ávila. Estudié Relaciones Internacionales en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hice una maestría en Filosofía, Cultura y Religión en la Universidad Católica Lumen Gentium. Trabajé durante 10 años, entre 2008 y 2018, en Relaciones Exteriores y desde entonces estoy dando clases.
Bueno, a ver, en general, digo, está bueno que en el grupo de comercio, al menos la mayoría, estén interesados en comercio, ¿no? Digo, porque eso nos facilita cosas. Em, el programa, el programa de la materia, fíjense que lo está revisando. He dado este curso, no, he dado materias sobre comercio exterior o comercio internacional en un par de universidades. Sobre todo, o sea, bueno, tanto en RI, ¿no? O sea, en Relaciones Internacionales, como en algunas universidades que dan la licenciatura en comercio exterior o en comercio internacional. Y ayer que estaba revisando cosas para la sesión de hoy, esta le decía a mi esposa, le digo, oye, como que, o sea, como que el programa de ustedes está, entiendo, pues, a mí me pasó también cuando estudié Rey, se puede complementar, ¿no? Está muy pensado en lo legal, ¿no? De hecho, le subí el programa, si lo quieren ver, ahí está. Como la parte de la regulación, pero entonces le hace falta como, o sea, está bien, ¿no? O sea, la materia pareciera que en vez de ser comercio exterior de México, fuera, aduanas. Este, es una partecita del comercio exterior. Aún así, creo que hace falta como o sea, algunas otras cosas que no son solo aduanas, ¿no? Y eso les pregunto, digo, ya tengo una idea de que vamos a hacer como el trabajo final, pues quería hasta hablar con ustedes. Porque creo que va a hacer falta que le metamos como el asunto como del proyecto de exportación, así, porque, o sea, digo, está bien saber qué pasa en la aduana, pero es solo un paso de todo lo que hay que hacer, ¿no? Y yo creo que pues hacia el final, para al menos poder cubrir el curso, lo que nos marca el programa, y hacia el final, dar alguna parte sobre pues cómo preparar un proyecto de exportación, cuáles son los elementos que se necesita saber, dónde obtener información, ¿no? Y bueno, yo creo que el trabajo final será algún híbrido entre ambas cosas, tanto eh, como el procedimiento anual como algo del proyecto de exportación, pues claro, porque pues, si no estás exportando nada, pues qué vas, o sea, bueno, si no tienes idea de qué es lo que estás exportando, pues qué vas a pasar por la aduana, ¿no? Les digo, es que es un paso de todo un proceso más largo. En fin, digamos, tiene sus ventajas la llamada libertad de cátedra, que es eso, ¿no? Podemos hacer estas cosas así. Bueno, a ver, como ¿no? se dice coloquialmente, para empezar a romper el hielo. Bueno, antes de esta pregunta tan simpática, cuéntenme, a ver, ¿qué saben de comercio exterior? Y sobre todo, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre el comercio exterior y el comercio internacional? ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? ¿Quién sabe? ¿El comercio exterior sería lo que México exporta? Ok, ¿y el comercio internacional? Y el comercio internacional ya lo que, por ejemplo, lo que China también exporta, ya los diferentes países. Ok, más o menos. Hablamos de comercio exterior, o sea, la distinción está buena. El comercio exterior es no solo lo que se exporta, ojo, porque todo el tiempo solo estamos pensando en exportaciones, pero hay un montón de importaciones, o sea, cosas que compramos del exterior, ¿no? Entonces, el comercio exterior es, digamos, la compraventa de bienes y servicios vista desde un solo país, o sea, no, o sea, es decir, el comercio de China es el comercio, o sea, lo que China le compra al mundo o lo que China le vende al mundo, ese es comercio exterior, no porque sea China ya no es comercio exterior. Em, pero esto es visto desde un solo país. Por ejemplo, pues, la compraventa de bienes y servicios en China, pues es comercio exterior, o en México, donde sea. Lo que lo vuelve lo que hace el comercio internacional es, em,
una... es, digamos, el conjunto, o sea, cuando hablamos del comercio internacional, estamos hablando del conjunto de la compra y venta de bienes y servicios alrededor del mundo. O sea, esa es nuestra gran distinción, ¿no? Em, Se parecen, pero no son lo mismo, ¿no? Porque el comercio internacional implica que es, claro, la compra y venta de productos de México, pero también la de China y la de Estados Unidos y la de Brasil y Guatemala, Cuba, Argentina y el que más les gusta a ustedes, ¿no? Yo hasta podemos hablar de comercio internacional por regiones, ¿no? O sea, en América Latina, bueno, pues hay el comercio internacional, por ejemplo, tiene unos flujos particulares, ¿no? ¿No? O sea, las dos grandes economías, ¿no? Brasil y México, pues también son los dos grandes actores del comercio internacional en América Latina. Pero fíjense, ya estamos hablando entonces de conjuntos. Cuando hablamos de conjuntos es comercio internacional. Bueno, hecha esta distinción, entonces yo les pregunto. ¿Qué alienta? A ver, bueno, antes de esta. El comercio exterior, ya que dijimos que es el comercio exterior, ¿es una actividad pública o es una actividad privada? Se podría decir que de las dos, A ver, ¿por qué dirías de las dos, Ivette? porque pues existe lo que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de parte del privado pues sí existen empresas que exportan. Ok, entonces, para clarificar lo que dices, bueno, y en general los demás, no solo es con Ivette. ¿Quiénes son los actores del comercio exterior en México? O sea, ¿quiénes son los que importan y exportan? ¿Las agencias gubernamentales o las empresas y los particulares? El gobierno. ¿Todos Bueno, el coinciden, Estado. ¿Todos coinciden con Giselle? Yo digo que ambos, profesor. Erika dice que ambos. ¿Alguien cree que... A ver, tenemos dos posturas al menos, ¿no? ¿Ambos o el Estado? ¿Alguien cree que solo las empresas y los individuos? Yo digo que el gobierno es el que pone como las políticas que se deben cumplir y ya las empresas pues lo siguen, ¿no? Ok, O sea, va en conjunto. Ajá, o sea, pero por eso les digo, fíjense, esta es una buena, porque luego de repente uno anda medio confundido. Está bien, todos pasan por lo mismo. El comercio exterior es fundamentalmente en México y en muchísimos países, bueno, salvo en Cuba, eh, en Corea del Norte, una actividad de los particulares, o sea, las empresas y los individuos son los que exportan productos y los que importan productos. El gobierno, de hecho, cuando el gobierno importa o exporta, lo hace más bien en su calidad de particular, no de gobierno. O sea, acuérdense que hay una distinción, o sea, el gobierno puede hacer dos cosas. Cuando hace funciones de gobierno es cuando hace lo que decía Wendy, ¿no? Eh, o sea crea leyes, las ejecuta y ve que se cumplen. Pero con esa función, pues es lo que dice Wendy, pues más bien pone el marco y son los particulares los que hacen. El gobierno también podría, bueno, algunas veces importa y exporta, pero cuando lo hace en su calidad de particular, no en su calidad de gobierno, porque pues, o sea, no es que regule cuando compras cosas en el exterior o cuando vende cosas al exterior. De hecho, para evitar estas confusiones, por ejemplo, cuando el gobierno exporta, lo hace a través de las empresas propiedad del Estado. Por ejemplo, México es exportador de energía eléctrica a Guatemala. Entonces, no es que el gobierno de México le exporte a Guatemala, sino la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa del Estado, le vende energía eléctrica a Guatemala. También le compramos, está muy raro eso, yo lo sé, pero también le compramos energía eléctrica a Guatemala. Entonces, otra vez, el que le compra la energía eléctrica no es el gobierno de México, sino la Comisión Federal de Electricidad, o sea, una empresa del Estado le compra. Por eso o sea, es importante eso, porque entonces, si no, luego uno dice cosas medio raras como,
el que haya muchas exportaciones o exportaciones depende del gobierno, no, nunca, eso nunca depende del gobierno. O sea, el gobierno puede tener un marco de regulación muy bueno o muy malo, no importa cómo sea. Pero si no hay empresas e individuos que decidan exportar o que decidan importar, o sea, comprar del exterior, entonces no hay actividad exportadora, o sea, no hay comercio exterior de un país si no hay personas, bueno, físicas o morales, si quieren verlo así, que empujen, ¿no? O que les llame la atención. Y entonces, eso, ahora si echas estas dos preguntas, me llevan a esta tercera. ¿Qué hace que las empresas y los individuos le apuesten al comercio exterior? O sea, ¿por qué una empresa, a ver, piensa en una empresa que produce lápices, si quieren, cuadernos, lo que ustedes quieran? ¿Por qué esa empresa tendría que se interesaría en el comercio exterior? ¿Ustedes por qué creen? Bueno, ustedes tienen Para obtener más ganancias. Yo por lo que veo, si lo ubicamos, bueno, yo lo estoy ubicando a la empresa de Bimbo. Okay. Al principio empezó en México y ya después se empezó a extender ya a los demás países. Yo digo que es porque quiere básicamente dinero. Quiere expandir su producto. Ok, pero fíjense, o sea, lo que dice Erika, pues, o sea, tiene algún, o sea, no está mal, en realidad tiene sentido, ¿no? Pero aquí nos presentamos una pregunta. ¿Qué es más fácil, o sea, entrarle al comercio exterior o incrementar tus ventas en México? La empresa que ustedes quieran, o sea, una grandota como Bimbo, Televisa, Cemex, Grupo Carso, o una empresa pequeña, no importa cuál, si solo es el asunto de la ganancia, ¿por qué no hacerlo en el mercado interno? ¿Qué no es más fácil? O sea, pregúntense estas cosas, porque entonces de pronto, o sea, cuando veamos todo lo que tiene que ver con la regulación y se den cuenta que es un monstruo, entonces uno se tiene que preguntar si vale la pena la ganancia que vas a tener, porque le vas a tener que invertir varias horas de trabajo. O sea, de esto se trata, de que veamos el por qué. A ver, ¿qué más se les ocurre? Bueno, Erika ya dijo una, ¿no? La ganancia. Es la única cosa por la cual... Ivette. Podrían ser las relaciones que se llegan a tener ya con los distintos países. Pero eso, a ver, pero piensa en la empresa, o sea, la empresa tiene relaciones con los países, o sea, no, pues digo, no, el territorio al que está llegando. Ajá, pues te digo, o sea, piensa en la empresa que tú quieras, ¿no? O piensa tú misma que fueras una emprendedora y tuvieras un negocio de lo que a ti más te gusta. ¿Tú por qué lo harías? Yo lo haría porque hay mucha competencia en mi ciudad o estado, bueno, ciudad. Si quiero seguir obteniendo ganancias, puedo mandar mis productos a otro lugar donde no tengan tanta competencia. Ok, esa funcionaría, ¿no? O sea, supongamos, usamos lápices, ¿no? Que es una cosa bastante común, que en México tenemos las dos cosas, tanto hay muchos productores mexicanos de lápices, hay mucha importación de lápices producidos en Asia sobre todo, entonces dices, bueno, pues voy a buscar un lugar donde pues, no haya tanta competencia, eso tiene sentido, ¿no? A ver si les ocurre alguna otra. ¿Por qué una empresa decidiría exportar? Carla, ¿ibas a decir algo? Sí, bueno, yo tal como empresa específico no tengo un ejemplo ahorita. Lo que yo me he dado cuenta, por ejemplo, ahorita se exporta mucho lo del maquillaje a Ciudad de México y aquí como que es un poco más económico encontrarlo. Pero, por ejemplo, si ya nos vamos a Guerrero o así como a otros estados un poco más lejos, encontrar el maquillaje al mismo precio ya es difícil, más bien ya se da un poco más caro, pues sí, ¿no? Porque no tienen como que la facilidad de encontrarlo. Ok, pero bueno, ¿y eso, Carla, eso es comercio interno o es comercio exterior?
afectaría a ambos porque se exportaría, por ejemplo, de China, llega aquí a México y de aquí de México ya se distribuye ya a los estados. Entonces, más bien ahí lo que hace falta, o sea, no es un asunto de comercio exterior, más bien es un asunto de distribución interna. O sea, a ver, distingamos, porque si no, de verdad que, o sea, el propósito de esta sesión del curso es justo eso. Tratemos de ir puliendo los términos, porque si no, entonces luego decimos cosas que nos suenan que así deben ser, pero entonces luego dices uno que usted no tomó un curso de comercio exterior. O sea, es decir, uno debe de ir puliendo esas cosas. Fíjense, cuando hablas de la actividad de la que estás hablando, Carla, eso no es exportación, eso se llama importación. O sea, cuando traemos productos de cualquier parte del mundo se llama importación. Entonces, o sea, cuando le compramos algo a China, estamos importando. Entonces, la figura de la que hablas es importación. Y la importación, tienes un punto, pues es solo hasta el punto de origen, bueno, hasta el que se haya llegado, ¿no? O sea, hasta de cuando una empresa en la Ciudad de México que decide importar este maquillaje de China, pues a lo mejor pone su producto en la Ciudad de México. Lo que pase después ya no tiene nada que ver con la importación, tiene que ver con las cadenas de distribución nacional. A ver, es un problema, pues claro, porque entonces lo que está pasando es que las cadenas de distribución nacional a veces no son tan eficientes. En México pasa mucho. Y tú dijiste un problema que es muy real. En la Ciudad de México uno puede encontrar casi cualquier cosa, pero si uno va a cualquier otro estado de la República, ya no es tan fácil encontrar los mismos productos. A lo mejor en Guadalajara, en Monterrey, en León, en Mérida, Puebla todavía, ¿no? O sea, pues en las ciudades muy grandes uno pues encuentra más o menos la misma variedad. El maquillaje creo que es un buen ejemplo. Pero entonces, a lo mejor estás en Saltillo, que es una capital de un estado, ¿no? O sea, no estamos hablando de una ciudad cualquiera, es una ciudad que debería ser grande, ya no es tan fácil. Y les uso el ejemplo de Saltillo porque fíjense que mi hermana tiene su mejor amiga de toda la vida. Pues crecieron juntas, aquí estudiaron en la primaria, la secundaria, la preparatoria, estudiaron cosas diferentes en la universidad, y esta chava se casó y se fue a vivir a Saltillo por el trabajo del marido. Entonces ella se quejaba mucho de esto, o sea, pues ella pues, creció toda su vida en la Ciudad de México y se daba cuenta que en Saltillo, que es la capital del estado de Coahuila, pues no hay lo mismo. Y de hecho ella contaba, la chava, que cuando quería comprarse un maquillaje, que el perfumito, un vestidito más o menos, tenía que manejar hasta Monterrey pues, para hacer estas compras que aquí en la Ciudad de México es tan fácil como meter tu centro comercial y tan, ¿no? Lo que ustedes quieran. O ir al centro, ¿no? Aquí que tenemos esa práctica, ¿no? De ir al centro. Y ya, allá no era tan fácil, entonces fíjense, tenía que ir a otra ciudad más grande para, pues, resolver el asunto. Más bien, o sea, pues digo, distingamos, porque entonces, o sea, pues el comercio exterior no le resolvería nada a los habitantes de Coahuila para tener mejor maquillaje. Bueno, sí, tendrían que tener un importador en Coahuila que se dedique a hacerlo y no tenga que pasar por la Ciudad de México, ¿no? O alguien crear una cadena nacional, o sea, una cadena de distribución nacional del producto, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, avancemos. En general podríamos agrupar las respuestas, pues son muchas, ¿no? A esta pregunta en tres grandes causas, ¿no? Tienen que ver con las cosas que ustedes han dicho. El diferencial de precios. Ese es fundamental. Pero fíjense que cuando hablamos del diferencial de precios, vamos a ver cada uno. Normalmente tiene que ver con qué tan atractivo es el producto. A ver, las tres están ligadas de alguna manera, ¿no? Pero yo les preguntaría, ¿ustedes comprarían un producto que es más caro solo por el hecho de ser de importación? O sea, solo por el hecho de venir de otro país. O sea, nada más porque es de otro país. Claro, o sea, te puedes comprar, suponte, inicio de clase, entonces tienes frente a ti 2 cuadernos, pasta dura, 200 hojas, rayado, ¿no? Uno cuesta 80 pesos y el otro cuesta 200 pesos. Descubres que el que cuesta 200 pesos es importado. ¿Pagarías 200 pesos por el importado? No.
La verdad, no. No, yo no, profe. Ok. A ver, la respuesta de ustedes es... A ver, Giselle. Creo que depende de la calidad, ¿no? Y si, bueno, también de que si es un producto que es difícil de conseguir en mi país, creo que sí. Sí, pero, o sea, usemos el ejemplo del cuaderno. O sea, un cuaderno de 80 contra 200. ¿Cuál compras? No, No, a ver, está bien. O sea, a ver, es que esto, fíjense, es que de pronto perdemos, o sea, vamos a ver, claro, el asunto de la, créanme que sí nos vamos a meter, así como dice el programa, al asunto de la regulación. No está mal. Pero luego perdemos de vista estas cosas. La decisión de comprar y vender no es del gobierno, por más que el gobierno nos ponga reglas. Esa es nuestra de los individuos. O sea, ustedes deciden, o sea, bueno, la decisión de compra de ustedes y la mía y la de todos los mexicanos hace que, por ejemplo, un producto importado sea o no sea exitoso, ¿no? Claro, ustedes han dicho razones muy válidas. La primera es, bueno, uno normalmente, cualquier consumidor en cualquier parte del mundo busca comprar más cosas con su dinero. Entonces, entre más caro es algo, pues, o sea, ustedes se la piensan, ¿no? A ver, el cuaderno a lo mejor porque les parece un artículo demasiado, eh, demasiado común, pero usemos esto, o sea, el teléfono. Yo creo que te generan como esa necesidad de comprarlo. Exacto, bueno. Está muy caro. A ver, pensemos en un celular. O sea, si pudieran comprarse un celular de gama media, que en este país un celular de gama media anda en como los 3 5 mil pesos, o un celular de gama alta que cuesta más de 10,000, ¿cuál se compraban? El de gama media. Y Bet dice, yo le he puesto el de gama media. Fíjate, no estamos diciendo marcas, sino más gamas. Erika. Yo también, pues también lo vería pues, en la cantidad de dinero con el que cuento, básicamente. Claro, porque la decisión de compra está ligada a nuestros ingresos, ¿no? Profe, pues si gano 3,000 pesos, pensemos, ¿no? Pues no me voy a comprar un teléfono de 15,000, ¿no? Bueno, hay quien sí lo hace, pues, pero, luego hay un montón de memes al respecto, ¿no? Del que paga su teléfono a 50,000 pagos chiquitos para pagar poquito, para que le alcance, y luego ¿no? Lo paga como a mucho tiempo, y luego si se deprecia y esas cosas. Bueno. Nada, pero en general nuestra decisión de compra es eso, ¿no? Entonces, cuando hablo de la diferencial de precios favorables a los productos externos, estoy hablando de que nosotros los consumidores tendemos a escoger los productos eh, que sean más baratos. Entonces, por ejemplo, lo que decía hace rato Erika de Bimbo, para que a Bimbo le funcione el negocio en el exterior, Bimbo tiene que encontrar la manera de vender el pan que produce más barato en el otro país que en el precio en el que está allá. O sea, por ejemplo, pensemos que, bueno, Bimbo que tiene presencia en América Latina, pensemos en Argentina. Entonces, si Bimbo pretende vender pan en Argentina, tiene que venderlo pensando en los precios de dónde, de México o de Argentina. De Argentina. Debe de primero ver su estado económico del país. Y sobre todo, incluso, pues yo digo, hay que hacer una valoración, ¿no? Eso se llama hacer un estudio de mercado, de los gustos de los consumidores, así sí me comprarían el pan, ¿no? Dos, de la competencia, ¿a qué precio está vendiéndose el pan? ¿Me conviene? ¿Lo puedo dar ese precio? O sea, salen mis costos y que los costos no solo son la producción, sino cuando exportas a tus costos de producción hay que sumarle los costos de exportar el producto, que es el transporte, los seguros y los impuestos que haya que pagar en el trayecto. Entonces, si le sumo todo eso, todavía puedo dar un precio competitivo. Si la respuesta es sí, entonces pues, lo hago, ¿no? Y le vendo pan a Argentina. Pero si la respuesta es no, pues digo, ahí hay una cosa que nos detiene, ¿no? Bueno, eso es la diferencia. Ahorita los voy a ver como con detalle, pero no es para darles una embarrada por encima. Luego, algunos de ustedes lo decían, ¿no? Cuando hay una carencia de productos que se satisface en el exterior, o sea, por ejemplo, a ver, hablándote de los celulares, ¿alguien sabe cuántos celulares se fabrican en México? O sea, ¿cuántas marcas de celulares se fabrican en México?
¿Alguien? ¿Nadie? ¿Sonia Plaza Sésamo? Nadie. Yo digo casi ninguna porque la mano de obra es barata en otros países. Justo acabas de darle a un punto, Sandra. En México no se fabrican celulares, y no se fabrican celulares porque en realidad es demasiado barato producirlos en otros lugares como para que México le apueste a la producción de celulares. Hubo un intento, Electra trató de fabricar celulares en México para darlos supuestamente más baratos. Y en realidad es que le salía al mismo precio, o sea, fíjense, traerlos de China que fabricarlos acá. Entonces, pues mejor le apostaron al... Claro, lo que pasa es que aquí tienes que pagar, o sea, tienes que pagar además, o sea, en la importación de productos solo pagas el impuesto por la entrada del producto. Si los fabricas en México, pues tienes que pagar los salarios, el seguro social y las otras prestaciones de los trabajadores. Entonces, pues, mejor decidieron traerlos de China, ¿no? Bueno, es eso. Y la última tiene que ver con la calidad. Ahorita vamos a ver qué es calidad. Bueno, avancemos en esto. Fíjense, vamos a ver el diferencial de precios, cómo funciona. Aquí tenemos en esta tablita el precio del kilo de aguacate expresado en dólares en 4 ciudades en el mundo. La Ciudad de México, Rotterdam en Países Bajos, Holanda, Toronto en Canadá y Los Ángeles. Y de dónde viene el aguacate en cada uno de estos lugares. O sea, el aguacate que se vende en la Ciudad de México viene principalmente del estado de Michoacán. El aguacate que se consume en Holanda, Rotterdam, viene de Marruecos. El que se consume en Toronto, fíjense, viene de Perú. Y el que se consume en Los Ángeles viene mayoritariamente de California. Bueno. ¿De dónde es más barato comprar el aguacate? ¿En la Ciudad de México, en Rotterdam, en Toronto o en Los Ángeles? En Ciudad de México. En México. Eso tiene sentido. Porque, a ver, ¿por qué será más barato comprarlo en la Ciudad de México? Porque es un producto que está igual dentro del país, no es como exportado ni nada. Muy bien, Maru. Porque no paga más que el traslado, ¿no? Bueno, los costos, por supuesto, y el traslado de Michoacán a la Ciudad de México, pues no hay, o sea, no hay una subida de precio importante. Ahora, fuera de México, porque claro, o sea, dentro del mismo país se está produciendo. Bueno, a ver, ¿hay algún otro ejemplo donde el aguacate no pase por comercio exterior? Bueno, a ver, así que vamos uno por uno. Em, Vamos a ver el caso de Rotterdam. Rotterdam además es un puerto, es el principal puerto de entrada de mercancía a la Unión Europea. O sea, es una ciudad portuaria en Holanda y su gracia es que desde ahí se distribuye, o sea, llegan un montón de productos que luego se distribuyen por el conjunto de la Unión Europea. Está muy interesante porque si se dan cuenta, ese es el segundo precio más bajo. Ahí sí tenemos ¿no? Un asunto de comercio exterior, ¿no? Pues se le está comprando aguacate a Marruecos para el consumo europeo. Solo para darnos una idea, a ver, ¿alguien puede poner en el Google Maps para que nos dé la distancia que hay entre Rotterdam, ya está escrito ahí, y escriban Marruecos si quieren, a ver si les da Marruecos, y si no, pongan la capital, Rabat, Rabat,
A ver qué tan lejos están. A ver, ¿alguien? ¿Nadie? ¿Quién sabe? Yo busqué a Marruecos y me sale 2.663 kilómetros. Muy bien. O sea, en realidad son como 2.600 kilómetros. O sea, está lejos. O sea, lo que quiero que entiendan es que está lejos, pero no tan lejos. Vamos a ver otro que está mucho más lejos. Está interesante porque fíjense, los marroquíes deben de producir aguacate tan barato que mover los 2.600 kilómetros, ¿no? Para que lleguen en condiciones estables a Rotterdam. Vean que el incremento no es tanto, ¿no? Son unos 59 centavos más o menos de dólar por kilo. Lo que sube, que no es tanto, ¿no? Porque además, o sea, piensen que cuánto, o sea, piénsenlo de otra manera, cuánto debe costar un tanque de gasolina de la Ciudad de México a, bueno, de Cámbaro, Michoacán, a la Ciudad de México, no tanto como, imagínense todo el combustible que se gasta para llevar aguacates por 2.600 kilómetros. La región aguacatera en Michoacán no está a más de 200 kilómetros de la Ciudad de México, pues entonces, o sea, ahí el combustible es menos, ¿no? Pues hay inseguridad, pero aún así pues, no pagamos seguro, ¿no? En cambio, pues allá sí, ¿qué tal que se te hunde el barco o algo le pasa? Bueno, pero está muy barato, o sea, digo, comparativamente está muy barato. Luego vamos al siguiente, que es el más caro. ¿Qué distancia hay entre Lima y Toronto? A ver, échenle. Me parece que son 6.194 kilómetros. Muy bien, ¿no? Mucho más, ¿no? Que la distancia. Eso explicaría por qué el precio del aguacate peruano es, pues es casi bueno, es más de $1 que el mexicano, ¿no? En la Ciudad de México. Claro, es que el mexicano en la Ciudad de México ya vimos que pues, es muy barato llevarlo, ¿no? Parece un sinsentido, pero bueno, a ver, eso también, a ver, lo que le estoy diciendo es que, o sea, yo no escogí las ciudades de origen, ¿eh? No crean que yo me puse creativo. No, en realidad es en ese mercado de donde proviene ese producto principalmente. O sea, esto es así un ojo así gigante, o sea, esto es una advertencia grande en letras rojas de probablemente Michoacán esté mucho más cerca de Toronto, en Canadá, además país con el que tenemos un tratado de libre comercio. Y entonces, o sea, ¿qué hacen los canadienses comprando el aguacate a Perú? Bueno, pues están haciendo algo que los mexicanos no estamos haciendo, ¿no? Los peruanos están ofreciéndole aguacate a los canadienses y nosotros no. Estamos tan concentrados en el mercado estadounidense que pasa esto. Probablemente sería mucho más barato si vendiéramos aguacate en grandes cantidades
a Canadá, pero bueno, ahí hay un área de oportunidad, así que apúntenla. Sobre todo ustedes que quieren entrar en el asunto del comercio exterior, bueno, pues esto, ¿no? Hacer encontrar estas oportunidades. Luego, por último, esto está muy simpático. El último, Los Ángeles. ¿De dónde viene el aguacate de Los Ángeles? De California. O sea, eso quiere decir que viaja mucho, poquito, nada. Pues algo. Poquito, porque es dentro del mismo estado. Muy bien, Giselle, ¿no? Sí, en realidad debe viajar, o sea, menos de 150 kilómetros. O sea, debe viajar más o menos la misma distancia. Bueno, quizá un poco más, porque el aguacate lo cultivan en la zona del centro del estado de California hacia el norte. O sea, no está tan lejos, pues, ¿no? Unos 200 kilómetros, a lo mejor 250. Pero entonces, ¿por qué es más caro en Los Ángeles que en la Ciudad de México? ¿Qué creen? ¿Qué creen que afecte ahí? O sea, no tiene, o sea, sugerencias, ¿no? Es que... Ha de ser porque a lo mejor no hay más competencia en la misma ciudad. Bueno, yo lo veo así. Sí, está Se bien. le hace más fácil traerlo de México. O sea, debería ser, uno pensaría lo que dice Erika, ¿no? Debería ser más fácil llevarlo de México, que es más barato, ¿no? Total, se puede llevar por mar, bajarlo o sea, de la zona productora de aguacates Michoacán a Lázaro Cárdenas. O sea, el propio estado de Michoacán tiene un puerto grande dedicado al comercio exterior, y se puede llevar en barco, ¿no? No hace tanto tiempo, a Los Ángeles. En Los Ángeles tiene su propio puerto, grande, con capacidad suficiente para recibir aguacate al por mayor, y no se hace. Bueno, o sea, se hace, pero en poca escala, y entonces en realidad se ha sustituido por el aguacate local. Lo que pasa es, bueno, ahí hay dos cosas. Los californianos son conocidos internacionalmente tienen varias prácticas bastante peculiares. Una, quizá una de las más curiosas, es esta sociedad bastante, yo diría, una ciudad bastante hipster, donde se prefieren los productos locales, los productos orgánicos, cosas que no hayan viajado demasiados miles de kilómetros, ¿no? De un lugar a otro. Y eso hace, claro, que se prefiere el aguacate local, aunque sea más caro, ¿no? O sea, el precio del aguacate mexicano en Estados Unidos es más o menos como de $2 o $2.10 por kilo. O sea, estaría más barato. Lo que pasa es que los californianos en general prefieren eso, ¿no? El consumo local, pues, ¿no? Aunque les salga más caro. Eso es una cosa muy sui generis de esa sociedad, ¿no? Hay algunos mercados que así funcionan, ¿no? De pronto, o sea, lo que ustedes dijeron al principio tenían razón, ¿no? Normalmente el consumidor busca pagar más barato. Por eso, por ejemplo, en Holanda, bueno, en la Unión Europea, de hecho, Rotterdam solo es el puerto de entrada, están llevando aguacate de Marruecos. No lo traen de México, no porque no se pueda, sino porque para que llegue fresco, ¿cómo tendrían que llevar el aguacate a Europa para que llegue fresco? ¿Por barco o por avión? Por barco. ¿Por avión? Por avión, tiene razón, Ivette, porque por barco les tomaría un par de semanas. ¿Y cuánto tiempo dura el aguacate? Piensen, ustedes han ocupado aguacate en su casa. ¿Cuánto tiempo dura un aguacate, o sea, verde, a que se madura? Como una semana. Una semana. O sea, es que si no lo vuelas, o sea, entre México y Estados Unidos sí lo puedes mandar por barco, porque si te toma 2-3 días lo mandas verde y llega más o menos, y ya al supermercado directo en menos de una semana y tan. Si lo mandas a Europa por barco, bueno, pues vas a mandarlo verde y va a llegar hecho guacamole cuando llegue al puerto europeo. Entonces tendrías que volarlo, pero volarlo cuesta más, es mucho más caro. Por eso es que los europeos compran poco aguacate a México, porque pues saldría muy caro. Entonces mejor lo llevas de
del norte de África, ¿no? De Marruecos, donde aunque lo lleves por barco pasa lo mismo, les tomará 2-3 días, 4 días a lo mucho, y pum, lo tienes listo, ¿no? Ya está, llega medio madurado y ya de ahí solo se envía a los diferentes centros de distribución en Europa. Bueno, y lo de Toronto y Los Ángeles son como los extremos, ¿no? En Toronto, bueno, pues tienes que traerlo de muy lejos porque los mexicanos poco te venden, y de Los Ángeles el consumidor ahí está aceptando pagar un sobreprecio porque prefiere otras cosas. Eso rara vez pasa, pero bueno, hay algunos mercados donde esas cosas parecen aceptables. Bueno, a ver, ¿dudas de lo que hicimos? Ninguna. ¿No? El ejercicio está interesante, ¿no? Luego, a ver, luego uno piensa que los precios son universales, pero no, ¿eh? Se topa con estas cosas y dices, ah, caray. Bueno, a ver, dice esto que nos quedan como 3 o 4 minutos. Entonces vamos a hacer una cosa. Cortemos aquí, antes de abrir lo que seguía, y tómense un respiro, ¿no? Agüita, un cafecito si quieren, vayan al baño, estiren las piernas, y son 7:56. Literal, regresemos a las 8:01, bueno, 8:02 porque ya son 7:57, para darles, aunque sea 5 minutos de pausa. ¿Sale? Sí, profe. Acuérdense, es con la misma liga de la sesión. Voy a cerrar esta y empezamos otra vez a ratito. Sí, profe. ¿Sale? Gracias.
Bueno, vamos a seguirle, si no, no nos da tiempo de nada con esto. Satisfacción de la demanda interna. Bueno, fíjense, aquí hay un par de conceptos. Hay que pensar que para hablar de cómo y por qué es que algunos productos sí hay en unos países y no hay en otros, hay que usar una vieja clasificación. Digo vieja porque tiene muchos años, ¿no? Que sirve para, ¿no?, distinguir a los países. Los países desarrollados de los países en desarrollo. Esta es una regla que más o menos se observa. Digo más o menos porque la clasificación luego no es tan evidente. Por ejemplo, ¿ustedes dónde pondrían a México? ¿México es un país en desarrollo o desarrollado? En desarrollo. La clasificación dice que somos un país en desarrollo. ¿No? Exacto. Pero luego tenemos o sea, en algunos sectores tenemos características de país desarrollado, aunque ustedes no lo crean. Ya, ay, profesor, ¿pero qué no ve la pobreza? Sí, claro, o sea, es que fíjense que la pobreza no, o sea, que haya o no pobreza no es un asunto de ser desarrollado o no, porque ahí les va la confesión más grande de este mundo, todos los países de este planeta sufren de pobreza en sus sociedades, o sea, no hay uno solo que no pueda decir que acabó con la pobreza, entonces, uno no sabe si eso es una cosa positiva o negativa, ¿no? Porque pues, parecería positiva, quiere decir que todos tienen que hacer algo, pero también es medio negativo, ¿no? Porque pareciera que ni con toda la riqueza de Estados Unidos, por ejemplo, se puede acabar con la pobreza, ¿no? Es otra cosa. Bueno, hecha esa distinción más o menos de los desarrollados y en desarrollo, esta es una regla más o menos, ¿no? Que nos ayuda a entender las cosas. Normalmente en un país en desarrollo como México, producir una unidad de alimento, o sea, ustedes piensen en la unidad que quieran, toma más o menos 1 hora de trabajo. Mientras que en un país desarrollado, esa misma unidad de alimento toma el doble de tiempo. Porque, pues normalmente hay procesos más tecnificados, ¿no? Hay organizaciones sindicales y otras, ¿no?, que han mejorado las condiciones de trabajo en esos países, que hacen que ese proceso sea un poco más lento en ese sentido, ¿no? En cambio, si pensamos en un producto manufacturado, ¿todos entienden que es una manufactura o un producto manufacturado? O alguien, ¿no? El que diga que no está bien, pues se vale. Yo no recuerdo, profe. La palabra te lo dice. Decimos que algo está manufacturado o si lo descomponemos, quiere decir que algo que está hecho con las manos, ¿no? Manufactura, eso significa. Ahora, eso quiere decir que cuando hablamos de manufacturas, hablamos de todos los productos resultado de un proceso industrial. A ver, díganme un ejemplo de una manufactura. La textil. Todas las telas. La creación de la ropa. Exacto, la ropa que compramos normalmente es industrializada, salvo que se comprara una blusita bordada muy linda a mano, eso ya no es manufactura, eso es artesanal. Es que las manufacturas sirven para distinguir, o sea, la distinción es entre las manufacturas, eso es lo que ustedes acaban de decir, y el trabajo artesanal. Entonces, todo básicamente lo que está a su alrededor seguramente es manufacturado. A ver, es una buena pregunta. ¿Qué tienen a su derecha en este momento? Un cuaderno. ¿Y Betty tiene un cuaderno los demás? Puede ser su cama, no pasa nada, pues es normal. Esta hora de la mañana me sorprendería que me dijeran tengo el micro al lado, pues es como, oigan, pues quiero hacer antes de salir de su casa. Una cobija, pues sí. Bueno, o sea, creo que un mueble. Quiero que piensen en todo eso que tienen a su derecha, cada uno lo que tiene a su derecha, y pregúntense, ¿cuántos de ustedes tienen a su derecha un producto artesanal?
Artesanal quiere decir que hubo un artesano, ¿no? Que lo hizo a manita. O sea, que no pasó por una línea de producción en una fábrica. Yo tengo un joyero ¿Manufactura o artesanal? artesanal Bueno. de Taxco. Muy bonito. Muy bien, Carlos. Todos los demás, seguramente. Bueno, lo que quiero decirles es eso. A ver, el punto es que la regla diría que los productos manufacturados toman más tiempo producirlos en un país en desarrollo, ¿no? Como México, que en uno desarrollado. Sí notaron eso, ¿no? O sea, para hacer una unidad de alimentos nos toma menos tiempo en un país desarrollado, en desarrollo, perdónenme, que uno desarrollado, y las manufacturas es al revés. O sea, después te digo que México es medio extraño. O sea, bueno, hay un grupo de países que está México, algunos latinoamericanos, Corea, que aunque tradicionalmente somos países en desarrollo, nos comportamos en algunos sectores como eso, ¿no? Hay algunas manufacturas que México las produce en el mismo ritmo que las se pueden producir en Estados Unidos o en Europa. ¿No? Los automóviles, por ejemplo, los electrodomésticos, que son nuestro fuerte, en eso tenemos la misma capacidad que tiene un país desarrollado, aunque hay otros productos en los que no. Bueno, ¿para qué sirve esta tablita? ¿No? Pues bueno, profe, ¿y eso a qué nos lleva? ¿No? Pues estamos hablando de satisfacción de la demanda en el exterior. Bueno, esto nos lleva a un concepto que está aquí puesto, ¿no? El de los términos del intercambio. Fíjense que, o sea, esto es lo que termina haciendo, nos ayuda a entender por qué es que hay carencia de algunos productos y de otros no. Ya lo dijimos hace rato con los celulares. ¿Por qué entonces en México no se producían celulares, dijimos? ¿Cuál era la bronca? Porque salía más barato que lo trajeran ya fabricado, que fabricarlo aquí mismo. Muy bien, Erika, ¿no? Eso en realidad ese es el secreto de las cosas que no se producen. Tiene que ver con los costos asociados a su producción, uno, y el segundo asunto tiene que ver con que exista la tecnología necesaria para producirlo, o que no exista la tecnología necesaria para producirlo, ¿no? Entonces, impresoras 3D, ¿creen que se fabriquen en México o no? No. Por un asunto básicamente de falta de tecnología para producirlas. O sea, no es, fíjense, es tecnología, no es incapacidad del mexicano para hacerlo, ¿eh? A ver, esto me lleva a una cuestión de esas muy interesantes. ¿Dónde creen que se gradúen al año más ingenieros? ¿En Alemania o en México? ¿En Alemania? ¿Wendy? En Alemania. En Alemania. Bueno, ¿todos apostarían por Alemania? Sí. No, yo creo que en México. Bueno, Nayeli es creyente en su país. Nayeli tiene razón. Al año se titulan más ingenieros en México que en Alemania. Y hay ingenieros mexicanos o sea, hay buenas escuelas de ingeniería en México, públicas y privadas, de ambos. Que nuestros ingenieros compiten con los alemanes y los japoneses en muchas disciplinas. Bien, o sea, se hablan de tú, si lo quieren decir así, ¿no? O sea, no es que nos falte capacidad humana, o sea, es decir, o sea, que no haya suficientes ingenieros o que los ingenieros no estén bien preparados, eso sí pasa. Lo que nos falta es la tecnología para hacerlo, de hecho inversiones, para que los ingenieros que se titulan tengan chance de fabricar, no solo fabricar, innovar cosas y nos mejoren nuestro día a día. Pero bueno, uno de los grandes problemas en el comercio internacional, ahora sí, es que, bueno, a ver, hay escasez en el mundo, eso ustedes ya lo saben, lo que son, esa es una verdad que no es reveladora de ninguna manera, ¿no? Todos lo entendemos muy bien, ¿no? Y hay una explicación económica muy interesante para la escasez. ¿Por qué hay escasez de productos? Bueno, ¿por qué hay, esta es la pregunta, ¿por qué hay escasez de algunos productos en unos países pero no lo hay en otros? ¿A qué se debe? O sea, ¿por qué en México hay petróleo y no hay petróleo en Panamá? ¿Eso tiene explicación o quién sabe? ¿Ustedes qué creen? Podría ser por algunos acuerdos internacionales. Pero, o sea, pues es una pregunta, pues piensen en el petróleo, así, el petróleo que sale de la tierra o del mar.
¿Por qué hay petróleo en México y en Panamá no? Eso depende de los acuerdos Porque entre... no, Wendy, No, porque aquí nace. más fuerte. porque no en todos los países pues se da, ¿no? Así tal cual, ¿no? El hecho de que haya o no escasez de ciertos productos se debe a un asunto meramente aleatorio. O sea, nadie sabe por qué hay petróleo en la cuenca del Golfo y no hay petróleo frente a las costas de Panamá. Así literal, no hay ninguna respuesta convincente, más que eso. Pues ahí hay en uno y en otro no hay. ¿Por qué hay minas de diamantes, especialmente en el sur de África, y por qué no hay minas de diamantes en México? Pues porque así es, ¿no? O sea, literal, es un asunto aleatorio, pues porque ahí cayó, ¿no? Este, cardúmenes de peces, o sea, existencia de, un cardumen es un conjunto de peces, ¿no? ¿Por qué, eh, ¿por qué países como Noruega y Chile pueden ser, grandes exportadores de pescado y países como México o Guatemala no lo somos? Bueno, es un asunto de eso, pues, ¿no? Porque Guatemala y México cabrón en una zona donde las aguas son cálidas y en las aguas cálidas, aunque hay mucha variedad de peces, o sea, hay peces de muchos colores, si lo quieren ver así, sí, pero hay en poca cantidad y en cambio en las regiones de agua fría en este planeta, los peces, hay menos variedad de peces, hay peces de menos colores, pero los bancos de peces, o sea, el número de peces, digamos, es mucho mayor en esas zonas que en las zonas de agua cálida, así de fácil. Entonces, tenemos Cancún y Acapulco, ¿no? Playita, ¿no? En agua tibia, muy linda, pero no tenemos peces suficientes como para exportar. En cambio, en Noruega y en Chile tienen menos playas simpáticas como Cancún y Acapulco, pero tienen más peces, ¿no? Bueno, lo que quiero que entiendan es que este es un asunto completamente aleatorio. Los países pues han ido ajustando a eso, ¿no? Algunos pues se dedican a lo que tienen, ¿no? A vender peces porque es lo que les da, y otros a promover el turismo porque tienen playas como Cancún, ¿no? Eso, fíjense, eso queriendo o sin querer va promoviendo el comercio exterior, ¿no? Pues porque piensan en el caso de México. Si en México se da el aguacate, a ver, ¿alguien sabe de dónde se origina el aguacate? Es de aquí de México. El aguacate es una planta endémica del centro de México y una parte de Centroamérica. O sea, solo en esta región bueno, la planta, digamos, surgió en esta región del mundo. Ya vieron que se cultiva, les enseñé, ¿no? Marruecos, Perú, Indonesia me parece que también está cultivando aguacate. Pero bueno, es un producto endémico de esta zona, ¿no? Pues si hay aguacates que vendes, pues aguacates, ¿no? Ahora, no siempre. Fíjense, México es como el tercer exportador a nivel mundial de berries. Bueno, lo que en inglés son fresa, frambuesa, arándanos y moras azules. Somos, estas plantas son endémicas de México, o sea, son originarias de México. No, son de Guatemala, ¿no? De realidad, más bien son de regiones más frías. Todas, las moras, las zarzamoras, las fresas, las frambuesas, los arándanos, todos en general son de climas más fríos, pero eso no ha importado. Fíjense, México se ha convertido en el tercer exportador a nivel mundial de estos productos. ¿Por qué lo hicimos? Bueno, pues porque resultó ser que en una zona en Sinaloa y en Sonora se hicieron unas grandes industrias agrícolas, o sea, industria literal, o sea, de que tienen invernaderos así gigantescos, donde, bueno, ahí en el Bajío, en Guanajuato, y básicamente ahí están cultivando eso, berries que son muy apreciadas en el mercado estadounidense, que no son originarias de México, pero que les está funcionando. A mí me parece muy interesante, ¿no? Una planta no endémica. Pero bueno, lo que hacemos en el comercio, esto es lo que va pasando en el comercio exterior, ¿no? De los países, bueno, el comercio internacional en general, ¿no? Los países se van adaptando, algunos producen lo que tienen,
Otros innovan, como en el caso de México con las berries, y entonces le apuestan a una cosa adicional, ¿no? Claro, hay algunos productos que son muy evidentes, ¿no? Como esto, ¿no? Los productos agrícolas. Pero ustedes podrían saber, solo pensando, por ejemplo, pues para esto que les dije de los peces, pues el clima, ¿no? O la fertilidad del suelo. Pero entonces, ¿qué define que en un país se puedan fabricar automóviles y que en otro no? ¿A qué se debe? A la tecnología. Pero a que haya o que no haya, o... ¿Nayeli? Falta de recursos. O sea, que haya tecnología y recursos, ¿no? Bueno, recursos, o digamos recursos, que recursos pueden ser humanos, o sea, recursos humanos estamos hablando de que haya personas que sepan hacer cosas, ¿no? Financieros, o sea, que haya dinero para hacerlo. Yo creo que eso sí hay, pero por ejemplo las piezas o así, la mayoría de veces son importadas. Más o menos, pero ¿estás pensando en algún lugar en especial o estás pensando en general? Por ejemplo, la fabricación de autos aquí en México, pues casi no. Creo que sí hay, pero todas sus piezas son importadas, hasta las llantas, lo cual no debería de ser porque pues aquí tenemos petróleo y lo que hacemos es venderlo para después comprárselos hecho. En el caso, fabricado ya fíjate, convertido, pues. Nayeli, que en el caso de la industria automotriz, México es una potencia mundial de la producción de automóviles y como que el 40% más o menos de las piezas de un automóvil fabricado en México se fabrican en México. Eso incluye llantas, asientos, piezas para el motor, cristales. De hecho, nosotros con a la industria automotriz le hemos invertido mucho, o sea, no el gobierno, por eso es una idea que quiero que un poco nos vayamos desarmando. Ha habido muchas empresas extranjeras que vinieron y pusieron aquí sus negocios y luego mexicanos que le empezaron a apostar a hacer cosas chiquitas, ¿no? Un sensor por aquí, piezas para el sistema eléctrico por allá, y hoy en día esos pequeños productores crecieron a tal nivel que estamos exportando inclusive no solo automóviles, sino también autopartes a otros países porque nos está funcionando, ¿no? O sea, en lo nuestro con el negocio del automóvil no está tan mal. Lo que pasa es que no hay compañías, digamos, no hay marcas mexicanas de automóviles, eso es cierto, ¿no? O sea, porque o sea, el principal producto, a ver, ¿cuál es el principal producto de exportación de México? Bueno, a ver, díganme, los 3 principales productos de exportación de México, ¿alguien sabe? O se los dejo de tarea. Ay, es una broma. ¿No, nadie? ¿No podría ser el maíz? No exportamos maíz, al contrario, lo importamos. ¿El petróleo? Uno pensaba, bueno, hasta el 92 era el petróleo. O sea, pero pues al 92, bueno, ustedes en el 92 ni habían nacido. ¿Alguien de ustedes nació antes del 2000? O sea, no me digan su edad, solo digan antes o después del 2000. Después del 2000. Yo antes del 2000. Antes del 2000. Dos nada más, ¿no? Por sus fotografías, igual son como de después del 95, ¿no? Más o menos. Sí, podría ser el maíz. El maíz no. Compramos maíz, no lo vendemos al mundo. De hecho, México no es... El aguacate. Aguacate, que ya dijimos es uno de los productos, pero no es el principal. Carla, ¿otra vez? ¿La gasolina? No somos exportadores. Al contrario, le compramos gasolina al mundo, no se la vendemos. Yo creo que sí lo van... Está sencillita. ¿Podría ser el tequila? El tequila... Pues es de lo que estamos hablando, ¿no? De los automóviles y los autopartes. Automóviles, sí. El tequila no está entre los 3 principales, pero yo creo que sí es una... A ver, es una buena tarea para que nos vayamos situando de lo que estamos hablando, ¿eh? Porque luego creemos... A ver, el maíz, fíjense, yo sé, es un asunto que muy tradicional y muy enraizado en la cultura mexicana, ¿no? Que somos el pueblo del maíz y entonces pues, deberíamos ser grandes productores de maíz. Bueno, México
La realidad es que México no produce suficiente maíz ni para nosotros mismos. Y al año se importa, o sea, se compra del exterior con ese propósito, pues, o sea, que alcance, ¿no? Si no, no alcanzamos. Otra cosa que importamos, o sea, que le compramos al exterior, que se van a sorprender, es chiles. ¿Saben que, bueno, a ver, los chiles de dónde son originarios? ¿De qué país creen? Pues sí son aquí de México, ¿no? Los botánicos, la gente se dedica a estudiar plantas, han descubierto que la región del mundo donde esa planta surgió no es México, es Perú. Bueno, entre Perú y Bolivia hay una zona ahí. Y es una planta que fue domesticada no por los antiguos mesoamericanos, sino por las culturas alrededor de esa zona, ¿no? Los incas, si lo quieren decir así, ¿no? Y luego, bueno, se fue, o sea, literal, el producto se fue trasladando, llegó hasta Mesoamérica, aquí se cultivó bien, ¿no? Pero es eso solo para decirles que México le compra chiles a Perú. O sea, México, el país donde tradicionalmente, ¿no? El chile es un producto nacional y que es como la bandera. Bueno, pues, ¿qué creen? Le compramos chiles a Perú porque no alcanzamos a producir suficientes y los peruanos producen, o sea, la cocina peruana lleva chile tradicionalmente porque pues ahí en su país lo adaptaron a su cocina y y ya, ¿no? Bueno, y le compramos, México le compra una cantidad importante de chiles secos a Perú. A ver, estas cosas les digo, sirven para orientarlos, porque de repente uno tiene una idea ¿no? de quién sabe en qué planeta vive, ¿no? Y las cosas luego no son como creemos, como esto, ¿no? Somos importadores de chiles, de maíz, ¿no? Y somos exportadores de automóviles y otras cosas que yo creo que sí van a buscar de tarea. Está sencillito, eso lo googlean muy fácil y ya me traen su tarea. Y así la otra clase platicamos de qué cosas le compra y le vende México al mundo. Bueno, avancemos, ¿verdad? Porque si no, nos quedamos aquí en el chisme. Calidad, esto es importante. Dijimos, ¿no? Estas eran las cosas. Que escaseaba el producto, que era más barato o más caro en el exterior, y la calidad del producto. A veces hay productos de mejor o de peor calidad. A ver, ¿qué es calidad? ¿Qué es para ustedes calidad? Que el proceso para fabricar un producto sea el mismo, o sea, está estandarizado, porque no importa cuándo se haga, sea siempre igual, o que el producto me dé mejores condiciones. ¿Cuál de las dos creen que sea calidad? Que el producto esté en mejores condiciones. Okay. Exactamente. Las mejores condiciones del producto. ¿Nadie le apuesta a la primera? Pues a la calidad siempre siempre tiene que tener unos estándares para el producto que se va a elaborar. Ahí está. Vamos a decirlo así, ¿no? Ahí está una diferencia. La calidad siempre son las dos cosas. Que se cumplan normas y estándares, pero eso no está en el vacío, sino esos normas y estándares tienen que servir para que se satisfagan el gusto de los consumidores, ¿no? O sea, ustedes perciben que un producto es de mejor o de peor calidad porque para ustedes, esa es la parte subjetiva de la calidad, ¿no? Para ustedes ese producto les da las mejores condiciones. Piensen en, ¿qué quieren? A ver. Joquebet, ¿qué tienes a tu derecha? A mi derecha, mis almohadas. Ok. Para que una almohada sea de buena calidad, para cada uno de ustedes, ¿cómo tiene que ser la almohada? A ver, Ivette, ¿cómo tendría que ser la almohada para que para ti sea una almohada de buena calidad? Que los materiales sean duraderos. Ok, para Ivette es materiales duraderos. Para ti, Giselle. Pues igual que sean duraderos, pero en cierta manera cómodos. Ok, que incluyan comodidad. Muy bien. Maru, para ti, ¿cómo sería una almohada de calidad? Pues que tenga un buen tamaño. El tamaño es importante, bien. ¿Quién tengo? Guillermo. Para ti, ¿cómo sería una almohada de calidad?
buenos materiales. Ok, y para ti, ¿cómo serían buenos materiales? O sea, cuando dices buenos materiales, ¿estás pensando en qué? En el tipo de tela, el relleno. Ok, muy bien. No, entonces, bueno, a ver, si se dan cuenta, calidad, bueno, una almohada de calidad implicó diferentes cosas para cada uno de ustedes. Está bien, eso, o sea, esa es la parte subjetiva de la calidad, ¿no? Fíjense, yo de todo lo que dijeron, se me ocurrieron, o sea, mucho, coincido con muchos de ustedes, yo no hubiera pensado en el asunto del tamaño como dijo Maru, pero está bien, ¿no? Pues claro, una almohada donde quepa tu cabeza, ¿no? Bueno, o si te mueves mucho, pues puedas avanzarle, ¿no? Si no te mueves, no importa el tamaño de la almohada. Ahora, para que eso que dijimos se cumpla, se necesitan eso, ¿no? Normas y estándares que hagan que, por ejemplo, que hay una duración más o menos promedio, ¿no? O sea, no, o sea, nadie compraría, bueno, a veces pasa en el mercado, ¿no? Que hay productos que después de 2 lavadas ya se desintegran. Bueno, pues esperamos que eso no pase, ¿no? Decía Guillermo, el materiales, ¿no? Como la tela o el relleno, ¿no? Eso es importante. Ahora hay almohadas, o sea, en una época en este país, fíjense, las almohadas solo se hacían de trapos viejos. Entonces imagínense la comodidad de esas almohadas, pues no suenan tan cómodas, ¿no? Después empezaron a importarse o se traen del exterior almohadas rellenas de plumas que eran más cómodas, pero tienen sus limitantes porque estas hay que cambiarlas. Y hoy en día ya tenemos incluso almohadas de materiales sintéticos, ¿no? Tanto como relleno, o sea, relleno como, ay, nunca me acuerdo cómo se llama, borra, bueno, que es como que imita el algodón, la lana, como esponjoso, o los cojines, ¿no? Estos de memory foam y estas cosas. Bueno, ahí son diferentes, cada uno de ellos implica un proceso específico. Ahora, lo importante del asunto de las normas y los estándares es que si ustedes compran una almohada, la que sea, no importa, ustedes van a esperar que si compran una o compran 10 almohadas, cada una de ellas satisfaga la misma necesidad. O sea, por ejemplo, cambiemos de producto si quieren, porque es un poco más fácil. Cuando ustedes se compran, ¿qué les gusta más, Coca o Pepsi? A ver, levanten la manita a los que les gusta la Coca. Levanten la manita para que así los pueda ver. O sea, la manita del MIT, no, bueno, si quieren prender su cámara y levantar la mano también está bien, pero puede ser solo la del MIT. ¿A cuánto les gusta la Coca? Porque no me deja levantar la mano, pero Coca. A mí tampoco me aparece la manita. Ni a mí. Pero también. Pero yo digo que Coca. Bueno, ahora al revés, ¿a alguien le gusta la Pepsi? A mí. Bien, Sandra tenía que defender su punto, muy bien. Bueno, a ver, sin importar cuál de las dos, cada que se compran una lata o una botella de Coca o de Pepsi, ustedes esperan encontrar siempre el mismo sabor, ¿no? ¿Qué pasaría si fueran a rato a la tienda, destapan una lata si quieren? Bueno, una botella de vidrio, que además es el clásico de clásicos. Y ese producto que prueban no sabe exactamente igual a las otras 10,000 veces que se han tomado una Coca o una Pepsi. ¿Qué pensarían? Pues que ahora no estaba buena. O que no es la original. Ok. Ajá, que es, o está rebajada, o algo así, o pasada. Muy bien. ¿Asociarían eso a un cambio en la calidad? Sí, porque no es la misma calidad que las otras veces. Claro. Bueno, a ver, entonces fíjense cómo en ese momento ustedes, sin pensarlo, están asociando la calidad a las dos cosas. A que sus gustos, o sea, no les están cumpliendo, ¿no? Sus necesidades de tomarse una coquita de vidrio y que le sepa lo que ustedes saben que debería saber. Eso es subjetivo. Ustedes, cada uno sabe a qué le sabe la coquita de vidrio. O la Pepsi de vidrio, la que sea. Pero lo que es cierto es que seguramente si eso pasara, tendría que ver no tanto con, o sea, no solo con el gusto de ustedes, sino con que probablemente haya habido un cambio en los estándares
en la producción, en la distribución o en el almacenamiento de ese refresco que provocó el cambio de sabor. O sea, porque a lo mejor cuando se produjo, alguien no se fijó que se utilizaron una variación en los ingredientes, que sería difícil, pero bueno, podría pasar. Durante la distribución, ¿no? Se dejó expuesto al sol, o peor, durante el almacenaje, ¿no? En lo que lo vendían, pues en vez de tener las coquitas guardadas, las tenían así asoleándose y pues, perdió parte de sus propiedades. Eso es un cambio, ¿no? En las normas y estándares que hay que seguir para el... Ahora, esto me lleva a uno de los temas más peculiares, ¿no? Que es ¿Ustedes creen que la globalización afecta a la calidad de los productos que consumimos? Pueden decir sí o no, no pasa nada. Sí afecta. Bueno, sí cambiaría. Fíjense, aquí hay una explicación que va más allá de lo económico, por supuesto, ¿no? Pero gracias a Dios estamos estudiando el rey. Con el tiempo, una de las cosas que ha sucedido es que la globalización ha estandarizado nuestros gustos. Y les voy a poner un ejemplo sencillísimo. ¿Cuántos de ustedes tienen un teléfono que se ve como este? Es rectangular, tiene una pantalla negra y tiene la cámara o las cámaras, no importa cuántas tenga, en la parte de atrás. Bueno, se les pregunto al revés. ¿Alguien no tiene un teléfono que se ve así? O sea, no importa la marca. Ahorita no estoy hablando de marca. Estoy hablando de que tenga esto. Rectangular, pantalla, en la parte trasera tiene la cámara. ¿Alguien no tiene un teléfono así? No, pues todos tenemos uno así. ¿Pero por qué? Pues que no estaban padres los que se doblaban, los que eran horizontales y tenían tecladitos, ¿se acuerdan que vamos a ver? Sí, pero pues se fue actualizando y fue cambiando. Bueno, entonces... Aparte, la competencia entre marcas, si una marca saca ese modelo y lo consumen mucho, pues otra marca igual va a sacar algo del tipo y pues ya se vuelve como moda. Y deja de tú... A ver, Carla. También ahorita los teléfonos más nuestras necesidades. Claro, pero fíjense, esto tiene que ver con nuestras necesidades o con que lo que decían, un asunto que se volvió, o sea, un teléfono que era como se hizo popular, se volvió moda, o sea, fue popular para una marca, se volvió moda entre las marcas y hoy se volvió un estándar. ¿Vieron el paso? O sea, pasamos, no sé, digo, a lo mejor ustedes se acordarán cuando estaban en la primaria, a lo mejor, ¿no? Pues había teléfonos de todos los colores, de todas las formas, ¿no? Y luego pero eran de teclas. Claro, con teclado, por eso, pero inclusive eso, perdimos los teclados. Claro, primero nos dijeron que era un asunto de mayor tecnología, ¿no? Porque entonces ya no necesitas el teclado físico, puedes utilizar tu teclado que aparece en pantalla, pero la pantalla también, o sea, es muchas cosas, ¿no? Tienes una pantalla más grande, pero perdiste el teclado. Pregúntenle a sus papás y a sus abuelitos si agradecen que se haya perdido el teclado o no. Probablemente le digan que no, porque extrañan los teclitos, ¿no? Bueno, esto se llama estandarización del gusto de los consumidores, porque todos ustedes cuando se compran un teléfono, probablemente sin pensarlo ya busquen un teléfono que parezca así, o sea, es decir, rectangular con la pantalla aquí al frente, la camarita atrás, ¿no? Entre más grande la pantalla mejor, ¿cierto o no? ¿O alguien no buscaría un teléfono así? No, pues tiene razón. Todos vamos a buscar algo así. Sí, digo, exacto. Y no importa la marca, ¿eh? O sea, el que ustedes la marca que más les guste, no le estoy haciendo comercial a nadie, pues, ¿no? O sea, lo único que quiere decir es que
La globalización, eso sí es culpa de la globalización, nos ha estandarizado los gustos en algunas cosas. El teléfono me parece que es la más obvia, porque pasamos de una diversidad de cosas, ¿no? Hace no mucho, cuando ustedes estaban en la primaria, a esto. O sea, digo, voltean a ver sus teléfonos y se ven así, ¿no? Rectangular, pantallita negra, se prende cuando lo toco. Atrás hay una camarita y ya. No hay teclado, no hay antena, no se dobla, nada, ¿no? Bueno, ahora que Samsung creo que es, ¿no?, el que le está invirtiendo a los teléfonos de pantallas flexibles, porque se pueden doblar. Bueno, a lo mejor en unos 20, no menos, en unos 5 años veremos un cambio hacia allá. A lo mejor hay que ver qué tan efectiva es la tecnología. Si no, pues seguiremos igual así. Pero no es en el único caso. O sea, piensen en cuántas cosas no les pasa lo mismo. Por ejemplo, música. ¿Qué escuchan? Bueno, vamos a dar al azar para que nadie se... A ver, Nayeli lleva a decirnos algo. Pues lo que más se escucha es como el género urbano, reggaetón, pero es lo que se escucha, como lo que está de moda, no lo que a uno le gusta. Ok, está bien. Nayeli dice que es lo que más se escucha, pero a lo mejor no es el gusto de ella. A ver, ¿alguno de ustedes no escucha el género urbano, dicen los puertorriqueños? Bueno, es que otro ejemplo, a lo mejor luego bueno, en mi caso yo luego ni conozco las canciones, pero por algunas aplicaciones como de música o de videos, sale el cachito y ya como que escuchas esa canción, pero solo ese cachito identificas y ni siquiera escuchas la canción completa. Bueno, y se las pongo mejor. ¿Cuántos de ustedes han escuchado fragmentos de canciones en TikTok que ni saben, exacto, ni saben el artista, el género o el nombre de la canción, pero la traen pegadita el pedacito que escucharon en el TikTok que vieron? Sí, a eso me refiero. También en la ropa. O sea, han cambiado mucho la forma de vestir. Ajá, pero en general, o sea, digo, con la ropa lo que, bueno, sí, a su edad te pasa. O sea, piensen en los lugares donde cada uno de ustedes compre ropa, no me digan dónde si quieren. Y pregunten y plantéense, y más o menos los lugares que frecuenten, venden más o menos el mismo estilo. O sea, cada uno de ustedes tiene su propio estilo, eso es cierto, pero normalmente van a lugares donde venden más o menos lo mismo. Más bien, sobre todo cuando ustedes tienen un estilo muy particular, le batallan un poco más, pues porque entonces, no sé, está de moda comprarte la chamarrita de mezclilla, tú no quieres una chamarrita de mezclilla y entonces que es lo único que venden, porque está de moda. Pero no solo, lo que quiero que entiendan es que no es un asunto de modas, porque las modas tienden a ser pasajeras y se van renovando cada año. Que a la larga vamos estandarizando nuestros patrones de consumo. A ver, ¿alguno de ustedes no utiliza jeans o pantalones de mezclilla? Está difícil, ¿no? Fíjense, eso se ha vuelto un estándar. O sea, claro, hay profesores que hay de colores, unos entubados, super entubados, hiperentubados, rectos, acampanados ya no se usa. Este, con hoyos, sin hoyos, tie-dye, que se dice en español, deslavados, lo que ustedes quieran, de colores. Bueno, pero se volvió un estándar. Y de hecho se volvió un estándar más o menos desde la década de los 90. O sea, básicamente cuando los que nacieron desde el 2000, que dijeron ahora, nacieron más o menos desde ahí, se volvió un estándar. Antes de eso, no era un estándar. O sea, era una prenda que existía entre muchas. Y desde los 90 ganó su lugar como, ¿no?, la prenda de vestir por excelencia de la juventud en este planeta. No en este país, ni siquiera en este planeta. Entonces sería difícil ir a otros lugares en este planeta y no encontrar a un chavo de 20, chava de 20 o chave de 20, si quieren, que en su guardarropa no esté compuesto principalmente por jeans o mezclilla. ¿Habían pensado en eso? De cómo la mezclilla es un estándar en el guardarropa de cualquiera de ustedes.
Wendy. ¿Qué referirse estándar? ¿Podemos también asociarlo con una necesidad o es completamente distinto? No, porque estándar quiere decir que es algo que se repite todo el tiempo de la misma manera, que no necesariamente es una necesidad. O sea, el que comas no es un estándar, eso es una necesidad, ¿no? Porque es que los estándares se pueden modificar, pero tú no puedes modificar el comer o no comer. O sea, las necesidades son siempre, esas son absolutas, ¿no? Y en realidad son pocas las necesidades que tenemos, ¿no? O sea, realmente son pocas las que tenemos, ¿no? O sea, las físicas, ¿no? Comer, dormir, tomar agua, ir al baño, son las básicas. Entonces no lo puedes modificar. De hecho, las modificas, generas eh, eso se llama una patología, ¿no? O sea, para los médicos eso es una cosa que te promueve, que te genera un perjuicio. En cambio, los estándares, claro que los puedes modificar, ¿no? O sea, un día en la mañana decides ya no tomar café, aunque sea un estándar tomar café en las mañanas. Otro día decides que la mezclilla no es para ti y empiezas a usar puros vestidos, ¿no? No sé. Los estándares siempre se pueden modificar, aunque es difícil porque luego no nos damos cuenta que estamos metidos en un estándar, ¿sí? Supongo que esto fue un sí. Bueno, la globalización, dejemos el concepto ya porque luego hablamos de cosas sin saber. Hablamos de la globalización como la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Bueno, eso dice la definición. El gran problema en este planeta, digo, no va a ser un tema nuestro, pero solo apúntenlo por ahí, es que de todo eso, lo que tiene mayor libertad de circulación es los capitales y lo que tiene menor libertad de circulación son las personas. De hecho, lo vemos ahora, ¿no? Con las caravanas migrantes y el cierre de las fronteras, pues, la gente se mueve menos, en cambio los capitales se mueven como se les da la gana, ¿no? De hecho, hay que decirlo así, la existencia de las redes, como las conocemos hoy, o sea, las redes, no las redes sociales, las redes de comunicación, son así de rápidas y efectivas porque hubo necesidad de crear esa infraestructura para que los capitales se movieran. O sea, la existencia de internet y otras cosas, aunque surgió para otros fines, se aceleró su implementación y uso porque era importante que los capitales se movieran. Y se mueven, ¿no? O sea, un inversionista japonés puede tener su dinero invertido hoy en una empresa mexicana y luego en la noche le da el estrés que por el sismo vaya a perder todo y al día siguiente lo cambia todo y lo mueve a un banco noruego. Así, dándole clic a una pantalla, ¿no? Muy fácil. En cambio, las personas, pues no. Y los bienes y servicios, bueno, más o menos, ¿no? Ya lo vimos con el asunto de las exportaciones, pues eso sí pasa. Bueno, a ver, ¿hasta aquí dudas? Ninguna, profe. No, profe. No, profe. Bueno, tenía alguna segunda parte de cosas que quería ver, pero creo que se los vamos a dejar para la siguiente clase. A ver, a lo que sí voy a ir, creo que sí está aquí, ¿no? Bueno, evaluación, ¿verdad? Porque si no hablamos de la evaluación es como de profe y cómo nos va a calificar. A ver, las voy a poner tal cual en Classroom, así para que los tengan así, ¿no? Y bien identificados. Vamos a tener un par de tareas en el semestre, cosas chiquitas, ¿eh? Las tareas siempre he pensado que deben ser puntuales y que nos van a servir para algo, ¿no? Como ahora lo que les dije que les iba a dejar de tarea, no está mal, ¿eh? Quiero que se sitúen en qué es lo que le vende México al mundo y qué es lo que México le compra al mundo, ¿no? Las tareas que les deje sencillita, una cuartilla y media, no más. No me interesa volumen, o sea, no me interesa que sepan buscar en Google y me encuentren 50,000 sitios que hablan de la misma cosa. Prefiero que esa información que ustedes procesen, pues, para que sea así, prefiero que sea poco lo que les pido, pero efectivo. Yo creo que sí vamos a hacer un proyecto de exportación, ¿no? Donde pues, vamos a hacer básicamente todo el proceso, desde seleccionar el producto, a dónde lo voy a exportar, qué ventajas tiene ese mercado, qué necesito en términos de exportación, ¿no? Para ejecutar. Evidencia integradora,
Estoy buscando a mis compañeros profesores que les dan clases a ustedes en las otras materias. Ya ven que la evidencia responde al mismo problema prototípico para todas las materias del semestre, para saber cómo nos vamos a organizar. Entonces, les iré dando noticia de cómo avanzo, y si veo que no avanzo, pues más bien yo les propongo alguna cosa y ya, para que eso sea la evidencia integradora. Y al final haremos un examen final para revisar que pues, bueno, que aprendieron algunas cosas básicas. El examen, si se dan cuenta, no es tanto, solo es el 30%, y más bien es como para tener algún mecanismo como de control, de saber qué sí saben y qué no saben. Solo vale el 30%, entonces si son muy malos en los exámenes, no se preocupen, si entregan todo lo demás, pasan la materia sin ningún problema. ¿Dudas de esto? Ninguna. ¿Nadie? ¿Dudas, quejas, aclaraciones? Aprovechan ahora para quejarse. Profe, Erika. ¿usted va a poner la actividad, la actividad en Classroom para subirla o...? Sí, claro, sí, todo en Classroom. Gracias, Erika, por recordarme. Cierta que termine la clase, yo creo que, bueno, desayuno, porque desayunan, y luego después de desayunar les pongo la actividad. Normalmente les pido cosas de una semana para otra, para que, o sea, ustedes organícense como lo hacen, ¿no? Y lo cuelguen en Classroom cuando toque, ¿sale? Sí, profe. El examen sería como los cuestionarios de Google, ¿verdad? Sí, exacto. Como es 30% para facilitarnos la vida, seguramente serán 30 preguntas. Entonces, pero ya vieron que la presentación de esta semana ya está en Classroom, entonces pues ahí las tienen, van repasando, ¿no? Otra antes que se me olvide. Como vamos a concentrarnos en el asunto del régimen jurídico del comercio exterior, les dejé en Classroom la liga hacia un libro que nos va a servir mucho de guía. O sea, no es el libro de texto del curso, porque de hecho vamos a ver más cosas que lo que dice ese libro, pero para que tengan al menos una base, ¿no? Digo, uno siempre tenga donde consultar. ¿Sale? Sí, gracias. Hombre, de nada. Bueno, ¿alguna última queja, comentario, aclaración? No, profe, ninguna. Si no hubiera nada más, nos vemos el próximo miércoles. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Excelente día, profe. Gracias.